Voy a leer, por empezar, con Venezuela, lo más relevante. Nicolás Maduro hizo unas declaraciones ayer, además de lo habitual, que son incendiarias, bastante significativas, no solo en la forma, como de nuevo es habitual, sino en el fondo. Y me he quedado con un fragmento que cuando lo hemos escuchado nos hemos quedado bastante sorprendidos, porque ya no solamente se trata de que en esa declaración, como hasta ahora sabíamos que había propuesto, se dijera que quería pelearse con Elon Musk, ¿no? Que prácticamente era un demostrar fortaleza. Ha acusado siempre, bueno, pues a Estados Unidos, a Colombia, especialmente ha hablado, ¿no? Yo ya no sé si leer todos los calificativos que le ha mandado a Álvaro Uribe, en general al uribismo en Colombia, pero también ha hablado de Bolsonaro, ha hablado de Milei, ha hablado de Vox y ha hablado bueno, de todo el fascismo internacional, el narcotráfico, ha hablado también del presidente de Ecuador, Noboa. Ha criticado a tanta gente, pero siempre se le ocurre señalar a Elon Musk. Bueno, pues además de que Elon Musk es uno de los perfiles, bueno, últimamente muy vinculado al Partido Republicano, y teniendo en cuenta que el Partido Republicano es de los más beligerantes con Venezuela y con la izquierda latinoamericana, sobre todo desde el golpe de Estado a Evo Morales, ¿no? En el que dijo que darían los golpes de Estado que hicieran falta, ¿no? Por el litio, desde entonces se ha convertido en una especie de archienemigo de esa izquierda heredera del socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica. Eso ha llevado a que la beligerancia de Maduro en este caso haya sido más dura todavía. Noticias. Primero, seguimos sin las actas, pero le han preguntado a Maduro, porque ha aceptado preguntas de los medios internacionales. No sé si fue del Wall Street Journal o fue del Washington Post, me parece, la que hemos podido ver, en la que le preguntaban. Y decía que, bueno, todavía están en plazo, ¿no? Que las actas, hay un plazo de 30 días en las que se tiene que publicar y que van a publicarse. Bueno, él decía que las que tiene el PSUV las van a facilitar, las que tiene el Partido Socialista Unificado de Venezuela, pero no sabemos cuándo saldrán los datos de la comisión, ¿no? de las instituciones electorales, Comisión Nacional Electoral de Venezuela. Se supone que hoy, antes incluso de que empezara este directo, iba a haber un segundo reporte de datos. Un segundo reporte que significa básicamente que las instituciones electorales, que ya dieron ese primer reporte por el cual Maduro ganaba con un 51%, pero con todavía el 80% escrutado, si no me equivoco, faltaban más datos, faltaba la publicación de actas, se iban a actualizar. Lo que en otros países pasa mucho más rápido, ¿no? De una primera publicación del escrutinio, esta sería la segunda. Bueno, pues ya se ha vuelto a retrasar. Se iba a haber hecho ayer, se retrasó a hoy, y la de hoy se ha vuelto a retrasar. No sabemos cuándo tendremos los nuevos datos. No sabemos cuándo tendremos los datos definitivos, porque estos iban a seguir siendo provisionales, presumiblemente. Y tampoco sabemos cuándo tendremos las actas. Pero Maduro ha dicho que ellos van a enseñar, que van a mostrar y que, por supuesto, esperan que el Comité Nacional, la Comisión Nacional Electoral, muestre todos los datos en los que se demuestran las victorias. Por cómo son las actas, a pesar de que la oposición ya ha publicado online algunas de ellas, pero no se han entregado, ¿no? Pues al juzgado, ¿no? Que tenga que dirimir eso, mientras que Nicolás Maduro sí que ha ido al Tribunal Superior a pedir que se valide la victoria que ha declarado la Comisión Electoral, pues todavía estamos a la espera de ver qué pasa con esos datos definitivos. Y ahí, pues, esas actas, que es más difícil de falsificar porque las actas de las mesas van firmadas por las personas de las mesas, se van poniendo todos los números. Habrá que ver si se atreven a falsificarlas o si cuando se publiquen la oposición sigue negando la victoria de Maduro, ¿no? Eso puede llevarnos a una crisis constitucional. O si las actas son evidentemente falsificadas, pues entonces sí, a ver si Maduro se enroca. Y si se enroca, nos estaría llevando a un golpe de Estado. En cualquier caso, los dos parece que están dispuestos a huir hacia adelante. Estarían dispuestos los dos a huir hacia adelante. Y con eso, pues llevamos a esas declaraciones tan polémicas, porque ha dicho en unas palabras muy incendiarias, no solo contra los líderes internacionales, sino contra la prensa internacional, diciendo que ustedes son los culpables, ¿no? De esas muertes que se han podido producir en Venezuela durante estos años, incluso durante estos días. Ha señalado también a María Corina Machado, la líder de facto de la oposición venezolana, y también a Edmundo González Urrutia.
les ha señalado a los dos, evidentemente no con la vehemencia de Jorge Rodríguez, que ha sido el líder de la Asamblea Nacional, uno de los más destacados líderes del chavismo y que ha pedido abiertamente la detención de los dos. Yo, por las fuentes que he podido consultar, no hay nada más aparte de lo que ha pedido Jorge Rodríguez por ahora, que todos los medios saltaron enseguida, se ha firmado la petición de detención. Por lo que me han dicho, no hay más información. Vamos a ver en qué deriva. Si se les acaba deteniendo, será una noticia bomba. Si no se les detiene, pues vamos a ver cuál es el procedimiento legal o si esto va a estar en stand-by hasta que sepamos el resultado definitivo. Bueno, gracias aquí a Celjaster, que nos ha dejado una suscripción en el nivel 1. Vamos a dar las gracias, pero seguimos, porque como digo, ha habido unas declaraciones que os he avisado antes, aparte de contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, también ha señalado qué es lo que va a tener que hacer si el fascismo, como él ha dicho en innumerables ocasiones en ese discurso, le obliga, ¿no? Y ha dicho, nosotros queremos continuar el camino que Chávez trazó. Ahora vamos a poner las declaraciones, que yo creo que se escuche bien. No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. Yo no nací el día de los cobardes, nosotros no nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria. Bueno, pues aquí teníais las declaraciones de Nicolás Maduro. Y bueno, más claras no podrían ser. Ya no solo es, como digo, una crítica a las injerencias extranjeras y a su oposición interna. No. Está diciendo, y que ha pasado muy desapercibido con lo de Elon Musk y con esas 2 horas y media que se pasa de discurso, con un montón de anécdotas, que si habla de cine, que si lee la Biblia, que si cuenta anécdotas, que si ha proyectado no sé cuántos vídeos. Ha hecho tantas cosas muy extravagantes que ha pasado esto por alto en la prensa. Y está diciendo que si el imperialismo le obliga, que si los criminales, fascistas y todas estas palabras gruesas le obligan, no le temblará el pulso para hacer una nueva revolución con el pueblo, al que llamará, no sé si para una constituyente o si para un referéndum o ya veremos qué, y crear una nueva revolución con otras características. Bueno, estas 3 palabras pueden parecer muy vacías de contenido, pero os aseguro que en la entrevista que pude hacer con el gobierno hace años, ellos negaron que se haya transformado el capitalismo del todo en Venezuela, porque yo les señalaba, bueno, es que los principales conglomerados están en manos privadas, la fiscalidad es no sé cuál, en general la política que se está llevando a cabo no es de un socialismo. Y ellos me decían, ya es que el socialismo lo hemos intentado hacer expreso en la revolución a través de una reforma en la Constitución y la población lo rechazó. La población lo rechazó. Bueno, pues ahora que ha tenido la oportunidad de una constituyente que podría haber perfectamente cambiado con una mayoría absolutísima la Constitución hacia un nuevo régimen o lo que hubieran querido durante este último periodo, no hicieron ningún cambio. Al revés, se terminó el periodo de la Asamblea Constituyente diciendo que no habían conseguido o no habían visto necesario hacer una nueva Constitución. ¿Qué significa esto? Significa que el chavismo lo que hizo fue utilizar legalmente, pero interesadamente, un recurso como la Constituyente para puentear las competencias de la Asamblea Nacional porque las elecciones las había ganado la oposición. Y el chavismo reconoció haber perdido las elecciones. Lo que pasa es que ahora dicen haberlas ganado, las presidenciales. Evidentemente, en Venezuela la presidencia tiene unas prerrogativas más importantes que el Parlamento. Pero esto demostró que la Asamblea Nacional Constituyente solamente estaba ahí para evitar que la oposición llevara al país a un impasse de desgobierno
por una cohabitación, que es lo que pasó, porque en aquel momento la Asamblea Nacional opositora empezó no solo a quitar alguna simbología chavista relevante, sino también acabó nombrando a ese presidente encargado que fue reconocido internacionalmente, Juan Guaidó, y que al final pues acabó caído en desgracia sin haber podido emplear un poder efectivo en Venezuela y sin haber logrado pues el apoyo más allá de esos años por parte de la misma Asamblea Nacional. Bueno, pues esto me dice que ha habido ya 2 intentos mínimo y que ninguno se ha tomado en serio la posibilidad de un cambio de régimen hacia hacia una estructura socialista, que el mismo gobierno lo ha negado, que ellos han tenido una mayoría absolutísima en la Cámara y han preferido usarla solo por una lucha de poder. Bueno, no sé si se referirá a esto o básicamente a eliminar a parte de la oposición o a toda la oposición. Esto habrá que ver si se refiere a algo o es una nueva amenaza velada y que no vaya a haber ningún cambio de régimen. Pero estas palabras de ir a una nueva revolución con otras características, abre la puerta a un cambio de régimen. Y un cambio de régimen en el cual le están obligando a eliminar a esos fascistas. Es decir, lo que está diciendo es que no habrá esa oposición liderada por gente como María Corina Machado o como pasó en su momento con Leopoldo López, Lilian Tintori en las calles, y sí que llegó a un acuerdo de que se presentaran a las elecciones ciertos sectores opositores. Ahora mismo falta ver qué es lo que va a pasar cuando se publiquen unos resultados definitivos o cuando las instituciones judiciales determinen que Nicolás Maduro debe ser el presidente electo, ya formalmente. Y entonces, como son pasos que presumiblemente ocurrirán, ¿cuál será la reacción de la oposición? Y ahí es donde sí que entra la posibilidad de que haya una respuesta judicial contra la oposición. Si hubiera violencia en las calles o hubiera un llamado a la insurrección, es cuando no me sorprendería que empezara este otro plan que ha delineado Nicolás Maduro y que puede ser en serio o puede no ser en serio, pero si lo ha presentado es que al menos lo han contemplado. Insisto, no se sabe si se va a cambiar la Constitución o no. Por ahora lo que tenemos es un reto abierto a todos sus rivales externos e internos por mantener el poder en Venezuela. Esta es la información más importante que teníamos del propio Nicolás Maduro en su comparecencia de ayer ante medios internacionales, pero hay mucho más que comentar de Venezuela y es la reacción internacional, porque ya no solamente es a nivel interno, es que Venezuela es uno de los países más vulnerables a las sanciones probablemente del mundo, porque al final, aunque la política de sanciones no esté sirviendo y lleve años sin servir prácticamente para mover la voluntad política de nadie, ningún país ha renunciado porque le hayan amenazado con sanciones. Prácticamente lo que han hecho es enrocarse más en buscar otros socios y más cuanto más se ha erosionado la hegemonía occidental. Esto lo vemos el equipo África todos los días. Básicamente es países que dicen, bueno, pues si Occidente me pone estas condiciones, yo me voy con Rusia, con China. Bueno, desde la crisis de 2017 hemos visto cómo Nicolás Maduro ha acudido a la cooperación militar con Rusia, ha acudido en varias ocasiones, ¿no?, a una cooperación económica mayor con China, a una cooperación energética con Irán, porque tenía problemas graves de refinado de petróleo y tenía que traer esos buques de Irán. Entonces, esa posibilidad de que las relaciones exteriores de Venezuela vuelvan otra vez a enrocarse en torno a unos socios fuera de Occidente se profundizan, sobre todo cuando en esta ocasión el contexto internacional era favorable a Venezuela. Los países occidentales han buscado no tener muy mala relación con ellos, especialmente desde la guerra de Ucrania. Hemos visto a Pedro Sánchez, a Emmanuel Macron, a Antonio Costa intentando acercarse significativamente a Nicolás Maduro en esa cumbre de Egipto que hubo por el clima, pero también hemos visto a Joe Biden levantando las sanciones contra Nicolás Maduro, bueno, en general contra Venezuela, ¿no? Pero ha habido acabo de ver, ¿no?, un editorial en el New York Times que me parece que decía que los niños de Venezuela están muriendo, pero que a lo mejor es responsabilidad nuestra porque hemos apuntado con las sanciones a donde no se debía. Es otra vez el caso que en otros países se utiliza políticamente, como en Bielorrusia, de decir, es que si Occidente está sancionando nuestra población civil y nuestra capacidad económica, lo que se presupone que ocurrirá es que esa población culpará al gobierno y lo derrocará. Pero no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que el gobierno utiliza esas sanciones para decir, la mala situación económica es culpa del enemigo externo, es culpa de Estados Unidos, y eso sí que está funcionando. Puede gustarnos o no puede gustarnos, no me voy a dar mi opinión, lo que estoy diciendo es que eso es lo que está pasando y en Venezuela
se está viendo que la gente que apoya las sanciones contra la población civil tiene luego unas dificultades muy notables para articular un discurso de defensa de la situación económica, de la patria, de la nación, etcétera, ¿no? Todos estos discursos que tanto se hacen. Entonces, ha costado mucho más en 2024 que en 2017 que la comunidad internacional, como se le dice, se alinee contra Venezuela. Ya no hay un grupo de Lima bien consolidado. Ya no está el Donald Trump que se planteó invadir Venezuela. Ya no está una Unión Europea que cerró filas para romper con Venezuela. Bueno, pues hemos recibido la noticia de que Hungría ha complicado que la Unión Europea pueda dar unas declaraciones o un comunicado conjunto rechazando lo que ha ocurrido en Venezuela. Nos acabamos de enterar también de que en la Organización de Estados Americanos, a pesar de que su secretario general, Luis Almagro, ha querido llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y hablaba de esos crímenes que ahora podremos profundizar un poco, ¿no? Pero se ha dado un comunicado durísimo por parte de Luis Almagro que no debe sorprendernos porque la relación está rota desde 2017, incluso desde antes, ¿no? Dice que llevan desde 2011, creo, sin presentar actas que satisfagan a la OEA. Pero la OEA ya estuvo bastante desacreditada en ese periodo por su papel en la crisis de Venezuela y de Bolivia, hasta el punto de que México, con el gobierno de AMLO, que ya termina su sexenio, ¿no? Pero AMLO fue uno de los dirigentes que planteó una reforma integral de la Organización de Estados Americanos. Intentaron cambiar el liderazgo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y ha sido uno de los países que más ha facilitado que Maduro pueda, bueno, pues vender que no hay unidad. ¿Por qué? Porque tenemos una votación de la OEA en la que no se ha alcanzado ni siquiera los 18 votos necesarios para aprobar una resolución, como para coordinarse para sanciones. En absoluto se ha conseguido, ¿no? Digamos que los países con los que se han roto relaciones diplomáticas desde Venezuela, a ver si no me equivoco con la lista, pero tenemos una cantidad de países que por haber dudado de la validez del proceso electoral y de los resultados electorales han recibido una respuesta muy dura. Esta vez Venezuela no ha esperado a que sean ellos los que organicen un grupo de Lima y reconozcan otras autoridades, como pudo pasar con Juan Guaidó y pueda pasar ahora con Edmundo González Urrutia. No, lo que han hecho ha sido anticiparse. Maduro se ha enrocado bastante en los últimos años, ha ampliado una asertividad internacional, amparado por el contexto internacional, por los nuevos socios internacionales y por cómo se ha debilitado la posición de Occidente estos años, no solo con respecto a Guyana, que durante el año pasado vimos que si el referéndum, que si la militarización de la frontera, no. Ahora también con respecto a la injerencia extranjera. Maduro ha roto relaciones diplomáticas antes de que lo hagan ellos con Perú, con Costa Rica, con Panamá, con República Dominicana, con Argentina, que creo que ya estaban parcialmente rotas, con Argentina, con Chile y también con Uruguay, si no me equivoco. Me parece que son estos países. Me perdonáis si me he dejado alguno, pero es verdad que luego critico, por ejemplo, El Salvador, y El Salvador ya no tenía relaciones con Venezuela. Entonces, bueno, pues es un país más que se une a esa lista, y de entre los que no reconocen la victoria de Maduro, a todos estos que he mencionado, habría que sumar a, bueno, pues a muchos de los países europeos, pero que en general lo que han hecho ha sido simplemente pedir transparencia. Y entre esa transparencia que se ha pedido, pues ha habido algunos que han dicho, bueno, en Chile o República Dominicana han mostrado su sorpresa ante la ruptura, porque decían, nosotros no es que hayamos reconocido al rival, ¿no? A Edmundo González, que nada más que lo reconoció Perú. No, es que estos países habían pedido transparencia. Yo, viendo las declaraciones, creo que es algo más que pedir transparencia. O sea, pedir transparencia es lo que han hecho pues Brasil, Colombia, Ecuador. Ahí eso es una cosa que nos decís en el chat. Bueno, pues es verdad que Chile, a pesar de ser uno de los pocos gobiernos de izquierda socialdemócrata, ¿no?, que en este grupo se pueda haber puesto más contra Venezuela, es que ya había una crisis abierta entre Venezuela y Chile. Hay que recordar que América Latina este año pasado, para los que pensáis que esto ha empezado ahora, Descifrando la Guerra lleva siguiendo las crisis diplomáticas de América Latina mucho tiempo. Y este año pasado ha habido ya algunas que nos indican que los procesos ya venían rotos. Teníamos una crisis diplomática grave entre Venezuela y Argentina, una entre Venezuela y Chile, por el tema del tren de Aragua, sobre todo,
organización armada, pero también la de México con Ecuador, la de Ecuador con Venezuela, si no me equivoco, también con Nicaragua en aquel momento, ¿no? Por la crítica con México, bueno, la de México, como digo, y también de Colombia con Argentina. Son muchas crisis diplomáticas que se habían dado durante estos últimos meses, en el año 2023 al 2024, y bueno, pues a todo eso, como digo, hay que sumar los países que se han quedado a medio camino, que son prácticamente el liderazgo de Gustavo Petro y de Lula da Silva. Son los dos grandes polos nuevos que han quedado pidiendo transparencia, incluido Joe Biden. Lo que pasa es que luego eso cambió. Joe Biden había hablado con Lula da Silva y Estados Unidos, Brasil y Colombia habían liderado una petición de transparencia. Es decir, no podemos validar el resultado, necesitamos transparencia. El Centro Carter, que era uno de los que estaba auditando las elecciones en Venezuela, también se dedicó a decir eso, ¿no? Que no tenían suficiente información para poder hacer la auditoría y se marchaban. No habían podido auditar los datos, no tenían las actas y eso pues no daba la evidencia de que fuera una elección democrática. Pero tampoco podían decir que hubiera fraude porque no había datos que mirar. Ese era el punto. Entonces ahí vemos básicamente cómo la crisis con Estados Unidos ha ido evolucionando, porque al principio estábamos hablando de transparencia y ahora Estados Unidos se ha convertido, si yo no me equivoco, en el segundo país que reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia. Es decir, Perú y Estados Unidos. Y después de Estados Unidos podrían venir muchos más. A eso pues nos quedábamos con una posición intermedia de México, que es lo que os quería contar con el caso de AMLO, de la duda con respecto a la Organización de Estados Americanos, pero México ha sido un país que, a diferencia de todos los que he contado, que han expresado o sus dudas o su rechazo, México ha reconocido el proceso electoral, porque lo que ha dicho es que hay que respetar el proceso electoral en Venezuela y que no hay que hacer una injerencia en Venezuela, pero que necesitan datos y no pueden validar la elección de Nicolás Maduro. Básicamente es un caso intermedio, ¿no? Como por ejemplo ha pasado con Turquía, ya que en Europa no solo son todos los demás países que no se han puesto de acuerdo con Hungría, es que, bueno, pues hay vida fuera de la Unión Europea y países como Rusia, Bielorrusia o Serbia también han apoyado la victoria de Nicolás Maduro, la han reconocido, y así como otros fuera de la región como Irán, Siria. Veo por aquí algún caso muy pequeñito que creo que es Qatar, no estoy seguro, habría que verlo. China, Madagascar, Guinea-Bissau y el Sáhara Occidental. Bueno, junto con Bolivia, Nicaragua, Honduras y Cuba, y algunas islas más. Estas son un poco las noticias que teníamos. Dentro de la Organización de Estados Americanos, pues nos encontramos con que han votado a favor de exigir a Venezuela la publicación inmediata de las actas. La mayoría de los países que ya he mencionado, que han roto relaciones... Bueno, Venezuela ha roto relaciones con ellos, pero que están en esa lista, así como otros tantos, pero que no llegan a los 18 que hacen falta, sino que se han quedado en 17. Y por otro lado se han abstenido 11 países, entre los que se encontraban países significativos como Brasil y Colombia, que he mencionado antes, pero es curioso también Bolivia. No ha habido nadie que se haya opuesto, nadie ha votado en contra de pedir esa publicación de las actas. Y ausentes pues han estado México, la propia Venezuela y algunos países más. Así que, bueno, pues muy importante esa votación de la Organización de Estados Americanos. Vale, lo que os decía, teníamos también publicado recientemente como el subsecretario de Estado del Hemisferio Occidental de Estados Unidos había reconocido ya a Edmundo González como ganador, que además yo creo que ni se ha autoproclamado, lo ha proclamado María Corina Machado. O sea, María Corina Machado, que es la líder de facto, ha proclamado la victoria de Edmundo González y ahora lo reconocen Perú y Estados Unidos. Y al mismo tiempo, bueno, pues lo que os decía de que se esperaban los resultados, una nueva tanda de resultados para allá, pero no se han producido. Creo que estas son las principales noticias que tenemos en América, aunque... bueno, no sé si al final es oficial lo de Estados Unidos, porque están ahí con la duda. Es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio. Sí, o sea, lo que acabo de comentar, Claro. subsecretario de Estado Pero para bueno, asuntos de la OEA, en un principio podemos entender que es del hemisferio occidental. posición oficial. Entiendo que es posición oficial, pero no ha sido Joe Biden el que ha salido a decirlo, digamos, ¿no? No es una figura de primerísimo nivel.
Ya habíamos visto algunos congresistas, bueno, no sé muy bien si eran congresistas o senadores, pero parlamentarios republicanos advirtiendo que si le pasa algo a María Corina Machado o a Edmundo González, que eso iba a ser claramente un detonante para hacer que Maduro pague las consecuencias. De nuevo, los republicanos vuelven otra vez con su política de máxima presión a Venezuela, como ya intentó Donald Trump en su momento. Entonces, aunque no tengamos una posición súper clara de Estados Unidos, quiero señalar eso, que al principio se habló con Lula y se hablaba de transparencia y después se ha hablado de reconocer a Edmundo a través de un perfil del gobierno, pero no de primerísima fila, ¿no? Un subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Así que ahí tenéis todas las grandes reacciones, que no son pocas las reacciones que ha habido y estamos a la espera de más datos que traeremos muy pronto. No sé si tenemos alguna noticia más, si teníamos el resumen todavía en marcha, pero vamos a hacer una pequeña transición para que venga mi compañero Edu con nosotros. Gracias. Vas a encontrar información de María Corina Machado en un documento ahí. Nada secreto, pero... Hostia, qué raro se me hace no... ¿Qué dices de vídeos? No ver nada. Los que has grabado desde atrás. Ah, claro. Esos son así bastante chulos. Tenías razones muy raros estar así. No sé... Es que no tenemos... Ahora mismo yo no tengo pantalla delante. Entonces, pásame el ratón. Acabo de cortar. ¿Qué te pasa qué? Pásame el ratón. Ahora sí. ¿Quito de cortar quito de María? Yo voy a seguir hablando de Venezuela, o sea, yo creo que esto puede seguir siendo clip, realmente. Pero vas a hablar ahora. Voy a seguir con Venezuela. Pero... Y son... No necesariamente. Hay algunas cosas... Por eso, porque se puede alargar perfectamente. Sí. A ver, sí, tenemos más cosas sobre Venezuela, aparte de lo que ha estado comentando Ale, que bien comentado ha estado, evidentemente, pero hay alguna cuestión extra que una transición muy técnica, a ver, es porque estamos aquí trabajando juntos y todo está siendo un poquillo caótico, sí, céntrame tú como veas. Hay alguna cuestión extra que quiero destacar del discurso de Nicolás Maduro, de ese discurso que dio ayer, porque merece la pena que no quede en el aire. Luego también informo desde ya que estoy trabajando en una pieza, a ver si consigo sacarla antes de irme de vacaciones, confío en que sí, para que pueda estar, sobre la figura de María Corina Machado, ¿vale? La figura política de María Corina Machado, porque es algo que hemos estado hablando esta semana, que es como de, claro, se está hablando mucho del proceso y evidentemente se tiene que hablar, pero se está hablando de María Corina Machado desde una perspectiva, no sé cómo decirlo, como muy despolitizada, ¿no? O sea, como si fuese una figura que lo único que le caracteriza como personalidad política es ser antichavista y ya está, y que no tiene nada más. Y en realidad hay que tener una percepción, una concepción de lo que es la figura de María Corina Machado, cuáles podrían ser sus equivalencias políticas en el continente, que yo las tengo bastante claras, lo desarrollaré en esa pieza, pero son bastante nítidas, cuál es su programa y, por ejemplo, no sé por qué, yo creo, es casi por una cuestión estética, diría yo, por una cuestión de la expresividad que ella tiene, se suele asociar a la propia María Corina Machado, no sé, como si fuese una especie de socialdemócrata, socioliberal, como la típica figura, no sé, del centro-izquierda, centro-derecha latinoamericano. Y realmente no es así. María Corina Machado es una figura que lleva presente en la política venezolana muchísimo tiempo. Ha sido una figura importante, por ejemplo, en el intento de golpe del año 2002, que es exitoso durante 2 días. Fue una figura importante ya en aquel momento, en el año 2002. Es una figura muy importante en el proceso guarimbero, en el proceso de Guarimbas del año 2014. Una figura de primer orden, es decir, una de las impulsoras centrales, decisivas. Es una figura que ha apoyado, por ejemplo, que se realice una invasión, un ataque militar contra Venezuela. Lleva siendo diputado, fue diputado durante unos cuantos años. O sea, lleva en política desde el principio del chavismo y, de hecho, desde el inicio prácticamente del gobierno de Hugo Chávez, ha sido una de las figuras más claramente, duramente, frontalmente antichavistas, si no en algunos momentos incluso la principal figura del antichavismo radical, del antichavismo más duro.
Y esto, como digo, desde el inicio, no es una figura que surja ahora, lleva siendo una protagonista política como mínimo desde el año 2002. Y programáticamente, y esto es muy importante, insisto, lo desarrollaré en esa pieza y yo recomiendo que la leáis cuando salga porque es que es muy importante entender a María Corina Machado porque Edmundo González es... No quiero ser irrespetuoso, no quiero usar un término que se me viene a la cabeza que es casi ridículo, ¿no? Pero voy a intentar buscar un sinónimo menos ofensivo, pero es un subordinado de María Corina Machado. Me quedo corto, pero bueno, no quiero excederme para no sonar mal. A punto tal que el propio Edmundo González le dijo, en la propia campaña electoral le preguntaron, bueno, pero María Corina Machado, ¿qué perfil va a tener? ¿Qué cargo va a tener? Y literalmente respondió, el que María Corina Machado quiera. O sea, María Corina Machado puede ser lo que quiera para Edmundo González. Es la líder, es la candidata de facto y de hecho era evidente, y vamos, me parece que sigue siéndolo, que si, independientemente del resultado de las elecciones, sea fraude o no sea fraude, que eso lo sabremos con el tiempo, si en efecto la oposición antichavista, Edmundo González, logran la presidencia de Venezuela, es muy posible que sea un movimiento inicial para lograr una futura presidencia de María Corina Machado. Es decir, una rehabilitación política de María Corina Machado, un adelanto electoral por parte de Edmundo González para que ella se pueda presentar a las elecciones. Yo eso lo he tenido claro desde el principio de la campaña y lo sigo teniendo claro ahora por los dichos durante la... Bueno, es que prácticamente lo han dicho explícitamente, ¿no? No exactamente, pero casi. Después, ¿qué más cosas quería comentar? En cuanto a perfil político, en cuanto a perfil económico, no estamos hablando de una figura moderada. No estamos hablando de como digo, de un socialdemócrata. O sea, María Corina Machado es una figura que quizá el perfil político más cercano en América Latina sea Javier Milei a María Corina Machado. No es descabellado decirlo. Quizá en las formas no, pero sí en el programa electoral. María Corina Machado no es estrictamente conservadora, por ejemplo, ni es particularmente, eso es católica, pero no es un aspecto relevante en su programa político, aunque sí lo sea en su campaña. No es particularmente conservadora en relación al aborto, en relación a la legalización de las drogas, en relación a los derechos LGTB. Lo que sí es muy liberal en lo económico, pero mucho. O sea, ella se declara seguidora de algunas tesis que definen la política económica que quiere aplicar Javier Milei en Argentina, de la escuela, de lo que se llama la escuela austríaca de economía, la escuela austríaca del liberalismo económico. O sea, es ese perfil. Está evidentemente a favor de vender, de privatizar a capitales extranjeros PDVSA, que yo no me canso de decir que es prácticamente indimensionable lo que significaría vender PDVSA para Venezuela. O sea, no es como vender... no sé, habría muchas comparaciones, ¿no? Uno podría decir, bueno, sería como vender YPF en Argentina o como vender Endesa o como el proceso de privatización de Endesa en España. Bueno, pues imaginar eso, pero en su máxima expresión, porque PDVSA no es una empresa estatal más en Venezuela. Es la joya de la corona de la economía nacional venezolana. Y privatizar PDVSA ya es en sí mismo un programa electoral revolucionario en un sentido liberal, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, hay algunas cuestiones de las que ha ido diciendo Nicolás Maduro que eran muy interesantes. Ale ha comentado varias. Él mismo ha comentado, ¿no?, que se le ha dado mucho peso a la cuestión de Elon Musk, que decía Nicolás Maduro, pero en realidad no era lo más importante de lo que ha dicho. Y yo voy a profundizar un poco más lo que ha contado Ale. Ale hablaba de esa frase que le hemos puesto antes en el audio, en la que él, bueno, hablo de memoria, ¿no?, pero decía como si el imperialismo yanqui o imperialismo norteamericano, decía, ¿no?, si el imperialismo norteamericano y los actores fascistas me obligan, es un discurso muy Fidel Castro, además, que decía Fidel Castro en su momento, aquello de la lucha armada no es el camino que han elegido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores nos han impuesto a nosotros. Va un poco también en esa línea. Claro, también, como de decir, bueno, si yo termino tomando una vía, que ahora yo voy a intentar explicar qué vía podía ser esa, no es porque nosotros queramos, sino porque nos obliga el contexto, nos obligan los agresores. Esa sería la perspectiva del chavismo, la perspectiva de Maduro en este caso. ¿A qué se puede estar refiriendo Maduro cuando habla de
una nueva revolución, un nuevo sistema, una nueva forma de ejecutar la revolución bolivariana que se salga de lo que dictó Hugo Chávez? Bueno, Hugo Chávez, en todo momento, él defendió que si bien Venezuela tenía que tener una... Esto es un clásico, ¿no?, de los partidos que son o pretenden ser o se dicen marxistas a lo largo del mundo, que es la vía, adjunte nacionalidad, al socialismo. Es decir, Salvador Allende, por ejemplo, teorizó la vía chilena al socialismo, Kim Il-sung tiene los libros de la vía coreana al socialismo, está la vía vietnamita al socialismo, está todo, la vía nacional al socialismo, la de cada país. Bueno, pues Hugo Chávez tenía un poco esta noción de la vía venezolana al socialismo, o más bien la vía, bueno, era un poco más patriagrandista, sí, era bolivariana, la vía bolivariana al socialismo, porque quería involucrar ahí también eventualmente a Colombia o a otros países, ¿no? Quería influir también en otros países. Pero en última instancia, esa revolución socialista a lo bolivariano, a lo venezolano, era con sistema de partidos. Es decir, con un sistema político que permitiese la competencia de partidos políticos que no fuesen socialistas. En las revoluciones socialistas, en los países que han tenido un proceso de revolución socialista, hay algunos en los que no hay directamente más que un partido político, es el caso de Cuba, por ejemplo, que es el Partido Comunista de Cuba, y ya está, o hay hay variedad de partidos, pero forman parte de una misma coalición, es el caso de Corea del Norte, por ejemplo. Y luego están los países socialistas o que se dicen socialistas, pero que tienen competencia de partidos. Y eso es un poco la idea del socialismo del siglo XXI chavista, la idea del socialismo latinoamericano del siglo XXI, ¿no? Conservar el sistema de partidos, pero transicionar al socialismo. Es muy común en Venezuela, en sectores del chavismo, tanto el chavismo mediático como el chavismo político, que lo que plantean es que el chavismo vive permanentemente en una contradicción política. Esto ya cada cual lo interpretará como vea, ¿no? Yo creo que es políticamente un análisis acertado decir que el chavismo vive en una contradicción que en algún momento se tiene que solventar de alguna forma, que es que pretende hacer una revolución socialista sin abandonar un sistema de partidos, y eso es algo que nunca ha pasado. O sea, ningún país ha transicionado al socialismo con sistema de partidos. Esto es un hecho histórico. Entonces es una contradicción que el chavismo en algún momento, y que está llegando probablemente ahora mismo a su límite de contradicciones, que es: si acepto seguir en un sistema de partidos, a lo mejor tiene que aceptar que esta elección o una a futuro tiene que hacer fraude electoral para conservarlo. Gracias, por cierto, a Jaime. Y a ese donante anónimo con esa suscripción que le ha regalado a Wilmar, que sabemos que está ahí en Venezuela, si no nos equivocamos. Pues gracias a todos. Decía, esa contradicción del chavismo de no, bueno, nosotros seguimos construyendo la vía venezolana al socialismo, pero con sistema de partidos. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un proceso socialista, pero pierdes el gobierno, pierdes el proceso socialista. Porque lo normal es que si gana un partido político que es antisocialista, en este caso antichavista, como es el caso de la candidatura de Edmundo González, no es que te va a hacer unas reformas dentro del marco del socialismo bolivariano, es que va a terminar con el marco económico y político, o va a intentar terminar con el marco político y económico del socialismo bolivariano. Entonces, si tú dices yo quiero socialismo con sistema de partidos y pierdes una elección presidencial, te enfrentas a una contradicción enorme, que es o abandono el poder y por tanto renuncio durante un buen tiempo además a la vía venezolana, a la vía bolivariana al socialismo, o no entrego el poder de alguna forma, como sea, mediante fraude, mediante, no sé, desreconocimiento, mediante no transición de poder, mediante injerencia extranjera, mediante ley marcial, lo que sea. Renuncio a entregar el poder para poder conservar la vía socialista. Y esa contradicción entre el horizonte político y la realidad política del país se está expresando en estas elecciones de una forma clarísima, independientemente, insisto, de si finalmente ha habido fraude o no ha habido fraude, que eso no lo podemos saber ahora mismo. Y yo creo que va en esa dirección las palabras de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro yo creo que ha abierto la puerta, y por eso es tan importante, pero tan importante esas declaraciones, porque pueden significar que esté abriendo la puerta. Al final, cuando un dirigente habla, aquí es importante que lo entendamos todos, a veces le habla a la ciudadanía, a veces le habla a la comunidad internacional, a veces le habla a otros gobiernos, a veces le habla a sus ministros,
y a veces le está hablando más a su militancia. Y es posible que ese discurso de Nicolás Maduro, esa frase de Nicolás Maduro, de estoy dispuesto a... Es que quiero buscar la frase literal, ¿no? Pues es importante que la tengamos en mente. Dadme un momento, que la teníamos por aquí publicada. Es que es un textual muy importante. Esta frase de queremos continuar el camino que Chávez trazó, vía bolivariana al socialismo, es decir, socialismo con sistema de partidos, pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. Es posible que le esté hablando a la militancia del chavismo, que es mucha en Venezuela. Es posible que le esté advirtiendo de cuidado porque yo abro la puerta aquí a que vayamos a lo que aquí yo he venido a denominar la vía nicaragüense, es decir, de facto o formalmente abandonar el sistema de partidos, ir a un sistema de partido único, e internacionalmente romper ya del todo con Occidente y asociarte de manera ya plenamente estratégica, de manera indudable y confrontativa con el resto, con actores como China, Irán y Rusia. Yo no sé si el chavismo va hacia ahí, primero porque no puedo aseguraros que eso sea lo que esté diciendo Maduro detrás de esa frase, y porque además tampoco puedo estar seguro de que Maduro y el chavismo tengan la capacidad de lograr ese objetivo político si lo tuvieran. Pero que desde luego es una posibilidad de que la frase es muy importante, la frase es muy densa, no os quepa la menor duda. Y esa contradicción, yo os puedo asegurar, porque llevo años viendo cómo son los debates internos en el chavismo, que es un debate interno de la militancia chavista. Es un debate que ha existido siempre de qué hacemos con el sistema de partidos. Y es un debate que en realidad ha tenido siempre la izquierda latinoamericana, la izquierda transformadora, la izquierda revolucionaria, la izquierda socialista, como lo queramos llamar, siempre lo ha tenido. Porque hay una idea, un pensamiento que tienen sectores de la militancia de la izquierda revolucionaria, de la izquierda socialista, de la izquierda nacional, de la izquierda antiimperialista, el término que queráis, en América Latina, y es que hay sectores dentro de esos partidos, de esos movimientos, que dicen no nos merece la pena ganar unas elecciones y gobernar 4, 8 o 12 años si luego perdemos unas elecciones y todo lo que hemos construido de la vía chilena, argentina, venezolana, boliviana, lo que sea, al socialismo, la derecha recupera el poder en unas elecciones y nos lo tira y lo deshace. Y eso es un debate que está en la militancia de estos movimientos políticos. Y en el chavismo, además, de manera mucho más cruda. O sea, es que es una discusión permanente que ha tenido el chavismo, como mínimo desde las guarimbas del 2014, yo diría que desde el golpe del 2002, que ha habido sectores que han dicho, si queremos de verdad conseguir un sistema socialista, un país socialista asentado, tenemos que ir a un sistema de partido único. Y eso hay sectores del chavismo que lo han defendido. Y yo creo que Nicolás Maduro intenta con estas declaraciones reforzar esa postura dentro del chavismo. No es una postura que tenga todo el movimiento, pero es una postura que tiene peso en el movimiento. Sobre todo porque han visto que, y de nuevo pongo en stand-by lo que pase con estas elecciones porque aún no lo podemos saber, pero hemos visto cómo hay sectores de la oposición en Venezuela que incluso cuando los observadores internacionales y numerosos partidos políticos han reconocido victorias electorales del chavismo, ellos las han rechazado, no las han reconocido. María Corina Machado es una de estas figuras. María Corina Machado no reconoce la victoria electoral del chavismo en 2013. María Corina Machado es una figura importante de la vía de Guarimbera del 2014. María Corina Machado reconoce y apoya el gobierno autoproclamado de Juan Guaidó. Y el chavismo, hay sectores importantes, y puede que Maduro haya pasado a estar en esa posición, que digan, vamos a ver, si la principal líder de la oposición de Venezuela es María Corina Machado, es imposible que integremos en un sistema de partido socialista a María Corina Machado. Y si esa es la conclusión a la que han llegado, pues es posible que si el chavismo consigue salir de esta crisis reforzado, con un control efectivo del aparato del Estado, manteniendo las estructuras y la imbricación con el Estado que ha tenido hasta ahora y logrando desactivar el proceso de agitación en las calles de la oposición, empiece un proceso constituyente para transformar el sistema político venezolano e ir a un sistema o formal o fácticamente de partido o de coalición única, ¿no? Yo creo que iría más a un sistema de coalición única donde se dijera, bueno, pues todos los partidos que no acepten las premisas del socialismo del siglo XXI quedan ilegalizados. Es una salida que yo no veo descabellada en Venezuela en los próximos años. Va a depender también de la correlación de fuerzas que tengan, pero
yo creo que se puede entrever que puede llegar a ir por ahí. Es pronto para decirlo, tendrían que pasar muchas cosas, tendrían que darse un proceso tal, y sobre todo yo tengo la misma duda que ha planteado Ale antes. Si Maduro tiene esta postura, ¿por qué no ha hecho ese cambio de régimen cuando ha tenido una mayoría del 100% de los asientos en la Asamblea Constituyente durante 5 años? Y ahí la única respuesta que yo puedo dar es, pues porque a lo mejor Maduro y sectores importantes del chavismo en ese momento no pensaban que había que ir a un sistema de partido de coalición única y ahora sí lo piensen. Puede haberse dado ese cambio. Bueno, luego ya lo que nos comentáis por el chat, ahora yo creo que ya podemos cortar el clip.